Hola, mi nombre es Sol Gómez, tengo un embarazo gemelar y quiero contarles a todos cómo me ha ido a mí en este primer trimestre y en este embarazo con pandemia. Si estás viendo este video es porque seguramente también estás esperando dos bebés y quiero que sepas que todos los embarazos son diferentes. Esta es mi experiencia, es mi segundo embarazo y es totalmente diferente a mi primer embarazo. Quiero ponerlas en contexto. Yo soy de Colombia y en marzo del 2020, a mediados, cerraron todo el comercio. Justo antes de que cerraran todo el comercio, decidimos viajar a una finca fuera de la ciudad y quedarnos mientras pasaba ese mesecito. Finalmente se nos alargó y duramos casi todo el 2020 en la finca viviendo porque no habían entradas, salidas, había muchas prohibiciones y pues muchos contagios de COVID. Aproximadamente a finales de septiembre me enteré que estaba embarazada. Fue una dicha muy grande porque pues yo sabía que estaba embarazada, nosotros no podíamos salir de la finca, no podíamos ir al pueblo para confirmar que estaba embarazada, pero mi corazón de mamá sabía que sí. Mi esposo sí estaba un poco dudoso. Al iniciar octubre pudimos hacernos una prueba casera y confirmar que sí estábamos embarazados. Y a mitad de octubre más o menos tuvo un sangrado muy leve, sin embargo pues mi susto fue grande. Nos volvimos a la ciudad para urgencias y ahí confirmamos pues cómo estaba el estado del bebé. La doctora cuando me empezó a revisar, me empezó a mirar y me dijo, ok, estoy viendo algo, cuando termine de revisarlo voy a mostrarte qué es lo que estoy viendo, ok. Ahí yo dije, definitivamente perdí mi bebé. Cuando voltea la pantalla y me muestra y me dice, ok, seguramente este embarazo está muy temprano, pero acá veo las dos bolsitas, todavía no veo los embriones, pero veo las dos bolsitas. ¿Cómo que dos bolsitas, doctora? ¿No sabías que tenías dos bebés? ¿Cómo así que tengo dos bebés? ¿En qué momento? En ese momento quiero decirles a ustedes qué significa tener dos bebés. Primero es angustia, segundo como que no te lo crees y tercero pues, bueno, vamos a mirar a ver qué hacemos porque no lo estábamos esperando. Quiero contarles que nosotros no estábamos esperando tener bebés, mucho menos en pandemia, y nosotros estábamos protegiéndonos para no quedar embarazados. Pero las cosas de mi Dios, Él pone las cosas a quien se las tenga que poner y a quien las aguante. Nunca te va a poner a ti nada que tú no aguantes. Entonces este fue como un premio, saber que estábamos embarazados y de dos bebés. Fue como un premio para mí porque fue como llegada doble. No lo estábamos esperando, pero estos bebés vienen muy amados, muy feliz toda la familia por estos bebés. Entonces pues bueno, vamos a seguir adelante. Después de haber confirmado pues que ya estaban los bebés bien, la doctora me envía una orden pues para que me haga una ecografía que no sea por urgencias. Eso fue más o menos como una semana. A la semana nosotros nos regresamos a la finca y a la semana tuve un sangrado muy fuerte. Ya sabiendo que eran dos bebés, estábamos acostados y pensé que me estaba como orinando. Me empezó a llegar como un flujo muy grande. Cuando me levanté era completamente sangre roja y me asusté mucho. Ahí sí dije, perdí a estos bebés. Mi Diosito sabe cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Si estábamos bien, no estaba pasando nada. Bueno, listo. A las 3, 4 de la mañana, pues sin haber dormido en toda la noche, me levanté, alisté ropa para 3 días porque no pensé que me iba a demorar más y nos vinimos para la ciudad, angustiada, asustada, con muchas cosas en la cabeza. Más o menos son 2 horas y media de recorrido desde la finca a la ciudad. Cuando llegamos acá fue el caos completo. Llegamos a tipo mediodía. Cuando me atiende el doctor casi a las 3 de la tarde, me manda otra ecografía. En esa ecografía mostraba que había un hematoma y que comprometía el 70% de una de las bolsitas. La otra bolsita estaba bien implantada y la otra tenía un 30% pegadito. Entonces la doctora que me atendió en ese momento me dice, usted si quiere que este embarazo salga bien, tiene que acostarse de aquí en adelante el resto de su embarazo con las piernitas para arriba,
Cuando me revisa el doctor me dice, no te puedo dar de alta porque estás muy grave y voy a esperar a ver si te pueden dar una cita para mañana. Si te la dan, te doy de alta, si no, pues te tienes que quedar acá. Bueno, finalmente me dieron la cita para el día siguiente con una ginecóloga obstétrica. Ella me da una cita nuevamente y una ecografía nuevamente con un doctor de alto riesgo. Cuando tengo la ecografía, nuevamente, más o menos como a la semana, esa ecografía empieza a mostrarme cosas positivas que eran que efectivamente el hematoma, que estaba del 70%, ya no estaba en un 70%, sino estaba en un 60%. Entonces es decir que estaba empezando a bajar y estaba empezando a bajar bien. Después de la ecografía me revisa el doctor de alto riesgo y ahí es cuando yo veo que hay angelitos que nos están ayudando siempre en todo momento, así uno crea que todo es muy difícil. Hay angelitos que están ahí para nosotros. Lastimosamente no recuerdo el nombre del doctor, pero yo decido, a raíz de todo lo que pasó, que después les voy a contar cómo me fue por pandemia, a raíz de todo lo que pasó yo decidí cambiarme de EPS. Eso ya estamos hablando de noviembre, y en diciembre ya me cambiaba de EPS. Cuando me atiende ese doctor me dice todas las cosas negativas y todas las cosas positivas de este tipo de embarazos. Quiero que sepan y que ustedes se informen bien qué tipo de embarazo tienen. En mi caso tengo un embarazo BB, es decir, biamniótico bicorial. ¿Qué quiere decir? Que cada bebé tiene su bolsita y cada bebé tiene su líquido amniótico. Más o menos, como para que ustedes entiendan, cada bebé tiene su platico de comida garantizada. Ninguno se quita y los dos van a estar súper bien. Entonces, pues es algo positivo en medio de todo lo que está sucediendo. Listo. El doctor me dice que tengo un embarazo de altísimo riesgo por dos cosas. La primera porque soy mayor de 35 años, entonces eso ya la vuelve alto riesgo. Y la segunda porque es un embarazo gemelar, entonces eso ya lo vuelve de altísimo riesgo. Entre todas las cosas que me dice el doctor, yo soy más propensa a que me dé preeclampsia y más propensa a que me dé una diabetes gestacional. Entonces me manda también con la nutricionista, que básicamente me prohibió de todo. Pero el doctor me da las cosas positivas y las cosas negativas, más negativas que positivas. Y me dice, si tú quieres que este embarazo continúe y que sea un embarazo pues fructífero al final, debes seguir todas las recomendaciones, debes estar supremamente juiciosa con cada control. Nos vamos a ver cada mes, nos vamos a ver conmigo y bueno, vamos a tener muchas citas, pero quiero que seas muy juiciosa con eso, que estés muy juiciosa, que no te puedes levantar de la cama al baño, del baño a la cama, no puedes levantar cosas, hacer ejercicio, hacer oficio, nada que comprometa algún riesgo para ti. Obviamente yo no vivía en Bogotá, y me dice, busca donde puedas vivir porque no te puedes ir para tu finca. Es un riesgo para ti que si te llega a pasar algo, no vas a tener un sitio cerca que pueda atender tu urgencia. Entonces, tienes que cuidarte mucho. Algo también que me dijo este doctor era que a mí debían hacerme cesárea o cesárea. Por regulación en Colombia se hace cesárea a la semana 37 de gestación. ¿Por qué? Porque los doctores no se van a arriesgar a que tú vayas a tener un parto más difícil. Él me explicaba más o menos que en muchos casos era que los bebés se acomodaban, entonces estaban así los dos bebés, y que cuando había, digamos que un parto vaginal, uno de los bebés salía primero y el otro, cuando empezaba a ver que había más espacio, pues el otro se volteaba. Entonces ellos no se iban a arriesgar a tener un parto vaginal y una cesárea, o que la vida de la mamá o de los bebés corriera riesgo. Entonces en la semana 37 te hacen cesárea, quieras o no quieras. Si tú quieres un parto vaginal, la verdad es que ningún doctor se compromete a hacerlo por riesgo a tu vida y a la vida de los bebés. En la EPS que me pasé,
el doctor me dijo, no tiene que ser necesariamente en la semana 37, puede ser en la semana 38, depende de cómo vayas tú en tus exámenes y de cómo vayan evolucionando los bebés. En medio de todo, yo salí muy contenta de esa cita porque el doctor se tomó más de 1 hora para explicarme todas las cosas negativas y todas las cosas positivas y hacerme entender, y pues de pronto que yo supiera que era lo que me esperaba en el resto del embarazo. Empezamos a tener citas ya un poco más regularmente. El hecho de estar en embarazo doble hace 2 cosas. La primera es que tú vas a tener tus controles por la EPS o bueno, con tu médico, normalmente cada mes. Normalmente, cuando tienes un embarazo único, tú vas a tener una ecografía y una cita control cada mes. Y está bien, y tienes pues igual que tomarte un poco de exámenes de sangre, bueno. Pero en general eso es. Cuando tú tienes un embarazo doble, eso es, como es de altísimo riesgo, entonces debes ir 2 veces a control. La primera es el control con tu ginecólogo obstetra, que te revisa, tu ecografía y todo. Y la segunda es con alto riesgo. Con alto riesgo me tocaba ir a otro sitio para que me revisaran. Lo cansón de esto era que sí tenía que estar muy juiciosa, pero es que hacían exactamente el mismo procedimiento en la EPS y en alto riesgo, hacen el mismo procedimiento, te toman a ti la presión, te revisan el peso, que revisan que tú no hayas subido de peso más de lo debido, que estés con una alimentación bien y revisan tu ecografía y ya. Entonces, pues realmente sí es como muy desgastador todo este proceso de idas al médico. Yo ya le había contado a mis papás en ese momento y eran los únicos que sabían. Y decidí esperar hasta que me siguieran tomando la siguiente ecografía, que era más o menos, y es una ecografía muy importante para este trimestre, que es la ecografía que te toman de la semana 11 a la semana 14. Esta ecografía es muy importante porque en esta ecografía pueden ver si los bebés vienen bien o vienen mal, si tienen algún tipo de malformación o vienen con algún tipo de enfermedad como síndrome de Down. Gracias a Dios, todo perfecto. Empecé diciembre con esa noticia positiva, los bebés ya estaban bien, ninguno tiene ningún tipo de malformación, sus manitos, sus piecitos, su carita, todo viene bien. Entonces empezamos a disminuir el riesgo. El hematoma, que ya estaba en el momento que me vio el doctor, estaba en un 60%, ya había bajado a un 50%. Entonces las cosas estaban empezando a generarse positivas. En cuanto a síntomas, yo quiero contarles que sí, todos los embarazos son diferentes y que efectivamente pues todos los embarazos tenemos náuseas, vómitos. Yo nunca alcancé a vomitar. Sin embargo, mis náuseas versus a mi primer embarazo, que yo pensé que había sido terrible, este fue completamente diferente porque yo tuve náuseas desde que me despertaba hasta que me acostaba y durante toda la noche que no dormía bien tenía todas las náuseas posibles. No me podía acomodar, no me podía acostar, sentar. Tenía el estómago como inflamado en la parte baja del abdomen. Los pantalones me quedaban, la ropa interior me tallaba horrible, entonces no me aguantaba absolutamente nada. Todo el primer trimestre básicamente fue así, de incomodidad, de no poder sentarme bien porque me tallaba la ropa interior o me tallaba el pantalón, de no poder ir al baño tranquilamente. Duraba 3-4 días sin poder ir a hacer popó. Chichi hacía todo el rato. Eso sí es completamente normal porque los bebés están empezando a implantar, entonces están muy abajito, todavía ni siquiera alcanzan a llegar al ombligo, entonces como están tan bajitos tú te sientes inflamada y como si tuvieras una pelota. Además de todo, si no podía ni siquiera ir al baño a hacer popó, pues claro, me sentía mucho más inflamada, era muy incómodo. Te recomiendan que tomes mucha agua, pero la verdad es que con ganas de vomitar, con mareos, supremamente cansada, yo no quería nada, de verdad, literalmente yo no quería comer nada ni tomar nada, y el agua, a pesar de que normalmente tomo agua,
y me gusta el agua, no podía tampoco, me olía feo. Entre las cosas chistosas que me pasaron en este trimestre, hay un canal de televisión que ve mi hija que me daba mucho rebote. Yo no podía verlo, no podía escucharlo, no podía sentarme con ella a verlo porque me daba de verdad mucho rebote. No sé, los colores, lo que sonaba, no sé qué era, pero en realidad sí, duré mucho tiempo que yo lo veía y yo... No quiero verlo, no quiero. Y lo peor es que a ella le sigue gustando y siempre me lo pide. Entonces como que, bueno, aguántese eso. Además de que tenía mucho cansancio, porque me generaba mucho cansancio esto, mi bebé quería actividad y necesitaba actividad conmigo. Entonces pasar de la finca que teníamos toda la libertad a pasar a un apartamento encerrados y sin poder hacer mucho, y si ella quería hacer o si ella quería ver o si yo no podía hacer nada ni podía tampoco darle el tiempo que ella necesitaba porque yo siempre quería estar dormida. Otra cosa que me pasó es que no sé, digamos que los doctores tampoco nunca me dijeron no, eso está mal o eso está bien, no, sino como que ok, es normal. Fue que estaba un día desayunando, me senté a comerme una papaya, no pude terminar la papaya y me desgoncé. Menos mal en ese momento llegó mi esposo y me levantó, me llevó a la cama y así como duré como media hora, así tal cual como me dejó él en la cama, duré media hora y botada. Ya cuando él volvió y me dijo, pero ya estás bien, pero yo no podía ni reaccionar, no podía ni hablar, estaba completamente desgastada, no sé qué me pasó, no volvió a pasarme, pero fue muy raro y los doctores tampoco me dijeron, no, eso está mal o no, nada. Y los exámenes que me he estado tomando, pues digamos que están bien. Entonces, pues, si a ustedes les pasa, de pronto, pues pregúntenle a su médico, pero pues a mí no me dijeron tampoco que estaba mal. A finales de este trimestre hay otra cosa que ya empieza como a bajarse un poquito los mareos. Y hay otra cosa que me pasó que me parecía muy rara y que tampoco ninguno de los doctores me dijo, no es normal, no está bien o no está bien, sino como que tomaban nota y me miraban, pero no me dijeron, es para ponerle cuidado. Entonces seguramente tampoco era tan grave, hasta el momento estoy bien. Pero era que me daban como calambres en la barriga. Yo no tenía tanta barriga, pero cada vez que yo me iba a levantar era como si tuviera un cartílago, le pongo más o menos para que me entiendan. Entonces pónganle un cartílago en la barriguita así, y cada vez que yo me iba a levantar o yo me iba a mover, a pesar de que yo no me levanto ni soy brusca pues en mis movimientos, sentía como que una contracción ahí, como algo que me lo impedía. Entonces me dolía mucho, respiraba 2 segundos y ya otra vez se me volvió a pasar, pero fue muchas veces, fue continuo. Pero lo que les digo, ningún doctor me dijo eso es peligroso, vamos a revisarte, en la ecografía sale, nada. Y se me fue pasando a medida que iba pasando el embarazo. A finales del primer trimestre yo me acostaba y sentía ese corazón que me latía mucho. Pasaban unos 5 minutos y ya otra vez empezaba a regularme. Tienes que tener en cuenta que tu ritmo cardíaco va a crecer y va a aumentar porque estás generando más sangre para los bebés. Entonces sí, es bastante angustiante porque sí sientes que se te sale el corazón y sientes que te late hasta por acá, sientes que se te sube absolutamente todo hasta por acá. No te puedes acomodar porque tampoco se te pasa de ninguna forma y a veces me despertaba en las noches esa taticardia, pero pues cuando me tomaba como la atención y eso estaba bien. Por pandemia las droguerías acá en Colombia no atienden ya ningún servicio, digamos, como para tomarte la atención. Entonces tienes que irte a un centro médico para que te lo tomen. Entonces eso es bastante desgastante porque pues no, a veces no es tan fácil como ir a un centro médico porque no queda cerca o que depende de ti de tener que ir hasta un centro médico, viajar en un bus o viajar en un servicio público como un taxi para poder ir a tomarte solamente la atención. Entonces si tú puedes tener el tensiómetro, pues sería mucho más fácil para ti. Yo la verdad sí quería conseguirlo, pero a la final me di cuenta pues que no era como tan necesario.
Ya, entonces, pues es más la angustia. Nosotros como mamás primerizas siempre nos vamos a asustar por todo, siempre, siempre. Y siempre es bueno que vayamos al médico cada vez que tengamos alguna duda. Así nos devuelvan al momentico, nos devuelvan y nos digan, estás completamente bien, y eso es normal durante el embarazo y dentro del embarazo. Yo soy mamá ya por segunda vez y que si tenemos miedo, sí, nunca dejan de haber miedos. Siempre el primer trimestre es el más duro porque es el primer trimestre en el que estás empezando a generar la vida. Y ahí es cuando tú te das cuenta, si te ha llegado a pasar algo como lo que me pasó a mí, te das cuenta esa delgada línea que hay entre la vida y la muerte. Y si todos nos diéramos cuenta de esa delgada línea que existe, yo creo que viviríamos un poco más en armonía. No es fácil crear una vida, no es fácil crear 2 vidas en tu vientre. No es fácil tener todo el peso de esa creación en tus hombros. Entonces creo que si la gente entendiera un poquito más de la maravilla de crear una vida, el mundo sería diferente y también tendríamos cambios y esta pandemia sería un poco más consciente y más llevadera, y verías a la gente que sí realmente se cuide. De pronto alguna recomendación que yo les puedo dar, y de lo que yo me he dado cuenta durante todo el tiempo que he estado yendo a citas, es que vayan al médico y vayan lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una cita a la hora que es. Segundo, no van a ver muchas personas, es decir, que no va a estar tan congestionado el sitio a donde vayan. Y tercero, que ustedes van a llegar a casa más tranquilas, menos estresadas y van a poder, digamos que, tener el resto del día libre. Segunda recomendación que les doy es que por favor tomen mucha agua, porque eso también les va a ayudar a que ustedes bajen el mareo y a que ustedes estén muy bien hidratadas. Como está empezando a agrandarse el estómago, así ustedes no lo noten, la piel se está estirando. Entre más hidratadas estén ustedes, mucho mejor, porque eso va a hacer que posiblemente eviten unas estrías. Pónganse mucha crema desde este momento, porque así también ustedes van a evitar las estrías. Yo que hacía o que hice en mi primer embarazo es que me ponía crema desde muy abajito y toda la espalda, como desde la cola, toda la espalda hasta arriba y toda la barriga. Y pues en mi primer embarazo nunca tuve una estría. En este segundo embarazo creo que va a crecer mucho más que el primero, claramente. Entonces pues estoy esperando, pero hasta el momento llevo 32 semanas y no tengo. Algo que me di cuenta durante este trimestre es que esos rebotes y esas mareas que sentía eran, a veces cuando eran muy fuertes, eran porque no había comido nada. Entonces traten de mantener un snack chiquitico. Yo me comía un cuarto de manzana y con eso se me bajaba un poquito el rebote. De pronto también les funcione ustedes tener fruta y congelarla en cubitos de hielo con un poquito de agua de pronto, y se la van comiendo cuando tengan mucho rebote, y eso también, el frío hace que les baje un poco el rebote. Tomen agua, traten de comer un poquito, porque a pesar de que no nos dan ganas, pero traten de comer un poquito para que esos rebotes disminuyan. Sobre todo coman a las horas que corresponden, apenas se levantan, media mañana, mediodía, medias 11 y noche antes de las 6 de la tarde, para que tampoco en la noche les dé rebote y puedan descansar mejor. De las citas que ustedes deben tomar es con psicología, nutrición y odontología. Yo por pandemia nunca he ido a odontología porque realmente no siento que lo necesite. Mis dientes están bien, no me duelen, no siento que se me haya hecho alguna llaguita o que tenga alguna infección en la boca. Gracias a Dios todavía no me ha pasado nada y espero que no me pase, pero pues realmente no sentí que era necesario. Los doctores me dicen, algunos me dicen sí, es obligatorio que tengas esa cita, y otros dicen pues si no te sientes mal no la tomes. Con nutrición les cuento que me prohibieron absolutamente de todo. En nutrición me prohibieron el azúcar, los paquetes, las gaseosas, los jugos batidos, jugos todo sin azúcar, todo lo que sea paquetes de galletas, de todo lo tienes que evitar.
también las panes, las harinas, grasas, mejor dicho, era una dieta como para bajar de peso. Yo en realidad les soy muy honesta y les confieso que, bueno, a pesar de que en el primer trimestre no te dan ganas de comer nada y que te prohíben todo y tú dices, ok, no, o sea, no lo venía comiendo, tampoco me está haciendo falta, pero tampoco voy a exagerar con las cosas. Yo no he estado tan juiciosa con la comida. Yo trato de cuidarme, trato de comer mucha fruta, trato de comer verdura y trato de tomar agua, que es lo principal. Sin embargo, me di cuenta que no era como tan necesario hacer una dieta tan estricta. Mi peso siempre se ha mantenido, entonces no he necesitado pues como bajarle tanto a eso. Y en este embarazo me han dado muchas ganas, pero muchas ganas de comer comida chatarra. ¿Por qué? No lo sé. Seguramente de pronto que venía de la finca y pues como que esos lujos de comer comida chatarra, perro caliente, hamburguesa, papas fritas, bueno, esas cosas, pues como que nunca las tuve y no me hacían falta. Sí las puedes preparar, pero no hacen falta. Pero ya cuando empecé con el embarazo sí me empezaron a dar muchas ganas, muchas ganas. Entonces pues como que tras de que te prohíben, te empiezan a dar esas ganas, es como que, ay, ¿qué hago? Pero pues bueno, es cuidarte, simplemente cuidarte. Si tú tienes un antojo de algo, no te quedes con el antojo, cómetelo, o de pronto cuídate toda la semana y el fin de semana si puedes comerte algo, no exageres, cómete algo pequeño, no exageres tampoco con las cosas, pero no te eximas. Eso es lo que yo creo y pues a mí me funcionó bien. No me fue mal y la doctora pues vio que en mi proceso de embarazo no tuve ninguna subida de peso más de lo normal. Siempre estaba subiendo de acuerdo a las semanas y de acuerdo al mes y de acuerdo a este embarazo gemelar. Entonces, pues sí, les soy sincera, no fui tan juiciosa. Me dan ganas de tomar gaseosa, que nunca lo tomo. Pero pues bueno, ahí me tomo un sorbito. Ahora quiero contarles la parte de la pandemia y cómo fue que yo decidí que efectivamente me iba a cambiar de EPS por la pandemia. Cuando nosotros tuvimos el primer sangrado que nos volvimos para la ciudad, fue algo pues digamos que tranquilizador porque llegamos en la noche, urgencias estaba básicamente solo, fue muy tranquilo. La bioseguridad en esa clínica donde nos atendieron fue, digamos que para mí, muy buena. No tuve el caos de la congestión de personas. En el segundo sangrado, que fue más duro, que les cuento que yo vivo más o menos a 2 horas y media de la ciudad, llegamos aquí al mediodía y salimos casi a las 6 de la mañana. Entonces fueron 6 horas para poder llegar a la clínica. Cuando llegamos a una clínica me dijeron, no, ya acá por pandemia no atendemos, les toca ir a otro sitio. Nos tocó ir hasta el otro sitio, ahí me tocó esperar muchísimo tiempo porque a pesar de que tú estás embarazada no tienes la barriga para que sea preferencial, entonces espérate. Y como a las 3 de la tarde que me atendieron, me tomaron signos vitales, está usted bien, o sea, no tiene nada que lo comprometa, entonces pues no es como tan prioritario. Como a las 4, sin haber podido almorzar, sin haber podido comer nada, tampoco pude tomarme la ecografía. Cuando me mandaron a la ecografía y a los exámenes de laboratorio, la congestión de personas es muy grande. A pesar de que tú usas tu tapabocas y todo, la gente no se cuida, la gente no respeta el distanciamiento social, no respeta que hay sillas en las que se dice no se siente y en la otra sí se siente, y la gente no respeta. Hay tanta gente esperando que lo atiendan que pues la gente no le importa sentársete al lado. Vi mamás sin tapabocas, vi mamás dándole a los niños comida en un centro médico así de lleno, completamente lleno, y sin tapabocas o con el tapabocas debajo de la nariz. Y entre más se te peguen, como que aseguran que te van a atender más rápido, seguramente, no sé. Pero haciendo filas también es un caos porque la gente se te pega más y se te pega más. Entonces si tú te corres para adelante, la gente se te sigue pegando.
Ah, como les decía, no hay preferencia por estar en embarazo. Cuando me iban a hacer la ecografía, duré media hora en el baño esperando a que me llamaran desnuda, porque en este primer trimestre las ecografías son transvaginales. Entonces tienes que quitarte toda la ropa de la cintura para abajo. Me hicieron quitar toda la ropa y media hora y yo escuchaba que entraba una persona, otra persona, otra persona, otra persona. Y yo estaba todavía esperando a que me atendieran, a que me tomaran la ecografía. Entonces, ya cuando por fin salí, eran las 7, casi 8 de la noche, el doctor me dice, no te vas a ir, te tienes que quedar acá, y no es que te vayan a dar a ti un sitio pues para que tú estés tranquila y descansando, sino que simplemente te quedas en unas sillas de urgencias, esperando a que te llamen o esperando al otro día, porque finalmente al otro día era que venía la persona o el doctor que te iba a poder atender. Gracias a Dios, este otro doctor me consiguió una cita para el siguiente día. Cuando llegué al otro día, me dice la muchacha de admisiones, es que acá no te podemos atender porque esto es solamente ginecología y tú necesitas otra especialidad que es obstetricia. Ve allá, haz la fila y hablas con la jefe enfermera para ver que ella que te puede solucionar. Después de la llorada, de la rabia que me hicieron dar, la jefe de enfermería me dijo, tranquila, ya le voy a conseguir otra cita, pero tiene que irse hasta otro centro médico. Y en el otro centro médico, cuando llegué, el celador me dice, tranquilas, todos van a ser atendidos, pero en este momento no hay sistema, entonces haga la filita. Hace uno la fila, hice una fila como de media hora, esperando a que me atendieran. No, todavía no hay. Le dije, mire, es que tengo la cita a esta hora y yo no necesito sistema, yo necesito entrar a la cita. Ah, pero es que acá no la tienen a usted, la tienen es por el otro lado. Ok, menos mal la doctora que me fue a atender, ya me esperó, llegué como 15 minutos después de la cita, me esperó, me atendió, realmente pues miró como los papeles y lo único que hizo fue tomarme la presión y no más, y mandarme para alto riesgo. Ahí es cuando les digo que en alto riesgo ya tuve la cita como la semana de esa cita, y ya tuve mi angelito que me explicó todo y que me guió qué era lo que debía hacer y cuáles eran los pasos que debía seguir. Lastimosamente pues no podía seguir con él porque sí me hubiera gustado, pero pues ok. Creo que al haberme pasado de EPS fue más tranquilizador porque ya fue un poco más organizado, ya son por pandemia, ya todo tiene que ser con cita médica, y eso empieza a verse un poco cansón y abrumador en segundo trimestre, casi a finales, porque todo es con cita y entonces a veces tienes que autorizarlas, entonces si no te la autorizan en el sitio que tienes que autorizar, entonces el sistema se cae, entonces pasa una cosa, pasa la otra. Hay que tener mucha calma, paciencia, no la tienes y no la quieres tener, pero entre más rápido ustedes puedan generar sus citas más temprano, mucho mejor les va a ir. Entonces esa es como mi recomendación, espero que les sirva, espero que todos estos comentarios que les di también les sirvan a ustedes, como seguramente a mí me hubiera gustado también saber. Y bueno, felicitaciones, y ya están casi finalizando el primer trimestre. Ya van a pasar al segundo trimestre, que es mucho más chévere, que es mucho más tranquilo y más relajado para ustedes. El cuerpo empieza a mejorarse y los bebés empiezan a, después de haber estado bien implantados, empiezan a subirse. Entonces la inflamación empieza a bajar. Hay algo también que quiero que ustedes sepan, y es que en ese momento en el que tú quedas embarazada, que estás empezando a experimentar todo, mucha gente quiere contarle a uno la experiencia de cómo ha sido su embarazo, si ha sido un embarazo único o un embarazo múltiple. Siempre quieren contarte tu experiencia, o fulanito le pasó, a sutanito le pasó tal cosa. Entonces es importante que no te dejes llenar de cosas negativas. Si la gente te quiere contar de, mira, es que a mi prima le pasó porque ella también tuvo y entonces le pasó esto, y a los bebés y a no sé quiéncito y a fulanito. Eso no es bueno para tu salud mental, porque tú estás cargando con un peso de
que estás creando vida y que puede pasar algo, y si alguien te empieza a contar cosas negativas, pues no es bueno. Yo en mi caso decía, si me vas a contar algo negativo, por favor no me lo cuentes. No me interesa, yo estoy bien y es lo único que importa. Entonces la gente se queda como que, ay no, discúlpame, sí, claro, sí. Pero eso afecta mucho y eso empieza a uno a darle vueltas la cabeza y a mí me va a pasar, a mí me va a pasar, a mí me va a pasar. Todas las cosas positivas que quieras saber está bien, pero las negativas no las necesitas. Cada embarazo es diferente y es único. Si tú tienes un embarazo de 5 bebés y te fue súper bien, pues qué chévere. Vemos personas que no sentimos nada y vemos otras personas que sentimos todo el peso del mundo. Entonces muy chévere si no te pasa nada y muy chévere si te pasa algo, pero es una experiencia que tú tienes que estar viviendo, no que otras personas tengan que estarte metiendo cosas en la cabeza, porque eso hace mucho daño y afecta mucho, y más si eres una mamá primeriza. Tómate todas las cosas con calma, diviértete, si sientes algo, disfrútalo, asústate, pero disfrútalo, eso tienes que sentirlo y seguramente va a ser una experiencia más en tu vida. Espero no se me haya olvidado nada por contarles. Si tienen preguntas, escríbanme y yo trataré de responder las preguntas. Y espero que se sigan cuidando mucho, usen todas las medidas de bioseguridad, nada es excesivo, cuídense mucho porque esta pandemia todavía nos va a durar mucho tiempo. Y espero que les haya gustado este video. Un besito. Gracias por verme. Chao.